Bueno, el otro día estábamos hablando con un prestigioso abogado especializado precisamente en derecho laboral y para darle continuidad al tema, por eso lo hemos propuesto otra vez. ¿Por qué? Porque la justicia suspendió el decreto de necesidad y urgencia que limita el derecho a huelga. Una jueza hizo lugar al amparo presentado por la CGT contra el DNU 340/25. En ese decreto, el gobierno amplió las actividades definidas como esenciales que deben garantizar el cumplimiento de servicios mínimos durante un paro. Claro que hubo gente que aplaudió esto, pero en un fallo con impacto, digamos, político y sindical, la justicia laboral suspendió este lunes que pasó los artículos centrales de ese DNU 340 impulsado por el gobierno de Milei para limitar el derecho a huelga. La jueza creo que se llama Fulana, Moira Fulana, imagínate. Vamos a hablar sobre ese tema con... no, ¿lo tienen? ¿Se cortó? Bueno, a ver, veamos a ver si lo recuperamos al señor. Bueno, la jueza se llama Moira Fulana, ¿no? Hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y frenó los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto al considerar que la reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, sino a través de una ley sancionada por el Congreso. Y en ese sentido me parece que tiene mucha razón la observación de la jueza. El Congreso está en pleno funcionamiento, ¿por qué me hacen un decreto de necesidad y urgencia? Es el tema de la famosa institucionalidad de la que hablaba hace un instante. Doctor Armando Caro Figueroa, buen día. Jorge Calvo lo saluda. Jorge, buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, el otro día hablamos de algo que se sospechaba que podía darse, pero que se dio en la realidad, que es la decisión de la jueza esta fulana para que, en definitiva, se suspenda el decreto 340, por lo menos los artículos 2 y 3 de ese artículo 340 del Gobierno Nacional, que atentaban contra el derecho a huelga. ¿Cómo lo ve? Ya me había dicho en aquel momento su opinión. Ahora volvamos a refrescar el tema para que la gente lo pueda entender bien. Bueno, yo creo que aquí la única reflexión que cabe es que el gobierno debe reflexionar más. O sea, el gobierno tiene un exceso de voluntarismo y cree que el que dispone del boletín oficial manda y gobierna, y eso no es así en un Estado de Derecho. O sea, el gobierno debe de legislar ahí donde haga falta, pero respetando el orden constitucional, y cada vez que no lo respeta, algún juez, en un momento, en primer momento, o algún tribunal, una corte, o incluso un tribunal internacional, le va a llamar la atención y le va a echar para atrás la reforma. O sea, yo creo que en este sentido, este voluntarismo del gobierno lo hace ineficaz, es decir, saca normas que en algunos casos ponen los pelos de punta, pero pronto alguien le hace dar marcha atrás, ¿no? O el mismo Congreso, entonces, y eso es malo para el país, porque el país necesita una legislación estable y necesita que las leyes se dicten rápido y se cumplan, pero esas leyes estén dentro de la Constitución. En este caso el decreto 340 creo que estaba notoriamente fuera de la Constitución, ¿no? Claro, bueno, ahí tenemos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, claro, que ha sido el agraviado en este caso por ese decreto. Y además lo inentendible es que no se use al Congreso de la Nación para esto, ¿no? Es decir, el Congreso está trabajando. ¿Cuál es la razón para que se dicte un decreto de necesidad y urgencia? Bueno, yo creo que no hay razón, porque además ni hay un clima de conflictividad laboral, ni en el sector del transporte aéreo, ni en el sector del transporte marítimo. No hay un clima, digamos, urgente que, digamos, el país esté paralizado y le obliga al gobierno a tomar una medida. No hay esto. Estos son medidas preventivas, pero yo creo que una dificultad enorme que tiene Argentina es que el sistema de doble vuelta coloca a presidentes sin apoyo parlamentario, y esto es malo, es peligroso, y en los países más adelantados, cuando colocan un presidente, digamos, ese presidente debe someterse a una cuestión de confianza, debe tener la confianza mayoritaria del Parlamento,
y si no la tiene, el presidente puede convocar nuevas elecciones y preguntarle al electorado quién va a prevalecer, o si va a prevalecer la negativa del Parlamento, o si va a prevalecer la voluntad presidencial. Sí. Y esta es una dificultad que, por supuesto, no la diseñó Milei, sino que la encontró. Y hasta ahora no se había producido porque los votos, en fin, al presidente acompañaron a los votos a los legisladores. Pero hoy eso está disociado y es una dificultad. Uh-huh. Perfecto, eso está aclarado, entonces la gente sabe. Sí. En todo caso fue también un revés político para el propio gobierno, ¿no? Que se presta Claro, para no hay este duda, tipo de aventuras ahí donde patina y hace fracasar el tema institucional, que también es una cosa importantísima, ¿no? Sobre todo en un Estado de Derecho. Claro, el Estado de Derecho que hay que construirlo día a día, hay que conservarlo. Fíjese usted, las grandes reformas económicas o laborales, incluso aquellas que no funcionaron, tuvieron apoyo parlamentario, es decir, tanto en los 90 como en lo que va del siglo, cuando hubo que reformar, y sobre todo las reformas que afectan a los trabajadores y a los empresarios, a los jubilados, necesitan un nivel de consenso, un nivel, digamos, de debate y de preparación, de maduración previa, que no vale que un iluminado le diga al presidente hay que cortar aquí y vamos para adelante, porque ocurre el efecto contrario y el presidente va perdiendo autoridad, va perdiendo batallas políticas, que no está el país como para que eso suceda. Entonces el presidente, en lugar de tan apurado, en este caso la huelga, que el segundo intento, debe identificar quiénes son los interlocutores, quiénes son los expertos, y quiénes son las fuerzas políticas que pueden apoyar o no determinada medida, y trabajar eso. Si así se gobierna en democracia, no es diciendo, mira, a mí se me ocurrió tal cosa y lo manda al boletín oficial, ¿no? No, eso está claro. Bueno, saliendo de este tema, doctor Caro Figueroa, quiero hacer una pregunta. Sí. Yo vi que usted, creo que charlamos también en algún momento sobre el tema, no lo recuerdo. Vio que ayer se oficializó la designación de López Viñals para integrar la Corte de Justicia de Salta, ¿no? Sí. Usted había dado una opinión, creo, en algún momento sobre ese tema, y ahora esto terminó como se suponía que iba a terminar. El oficialismo impuso ahí su voluntad y López Viñals otra vez está en la Corte. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, que esto sirve para mostrar cómo el Estado de Derecho en Salta no funciona. Es decir, no solamente porque se violan las leyes fundamentales, las leyes recientes, como esta que reformó la Constitución provincial para recortar la duración del mandato e impedir reelecciones, y se la viola, digamos, sin ningún problema. Y además se encuentran argumentos, digamos, insostenibles para decir que efectivamente este señor puede tener un mandato de 10 años, ¿no? Porque en el fondo lo que está en discusión aquí es si aquella reforma, creo que fue el año 21, sí, si aquella reforma le va a impedir al gobernador de Salta un nuevo mandato. Esa es la cuestión. Entonces, el gobernador va armando mayorías, digamos, en el Senado, armando mayoría en diputados, armando mayoría en la Corte, para que si en algún momento él dice, no, aquella cláusula que acorta los mandatos no se me aplica a mí porque hay que empezar de cero ahora, eso es una burla, porque no solamente jurídica, porque el gobernador dijo que había que creer en su palabra, que no hacía falta una cláusula transitoria que aclarara cómo se computaban las reelecciones, sino que bastaba su palabra que él no optaría por un nuevo mandato. Y ahora resulta que, en fin, a lo mejor termina optando y tenemos un problema, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, todavía nadie sabe si se va a presentar o no a una reelección Sáenz, pero lo cierto es que, ¿por qué no se tuvo en cuenta lo que le sucedió a la doctora Teresa Ovejero? Eso es lo que dicen ellos. Bueno, ¿por qué a Teresa Ovejero le dijeron que sí y a López Viñals que no? Estaban en el mismo caso, era una cuestión absolutamente análoga, similar, y a ella nadie le dijo absolutamente nada, le dieron el acuerdo y además se convirtió en la presidenta de la Corte. Bueno, en verdad, en lo que al foro se refiere, nosotros no advertimos en ese momento, a lo mejor se nos pasó, ¿no?
pero esto no indica que eso genere un precedente favorable para que la Constitución siga siendo violada. En todo caso, había un precedente anticonstitucional y nada menos que convalidado por la más alta autoridad de la Corte, que es un mal precedente. No se puede invocar para decir como le legitimamos a la señora Ovejero, luego están legitimados todos. Eso sería, en fin, grotesco, ¿no? Ujú. Ya digo, el principio es que un ministro de Corte nueva no puede tener más de 10 años de mandato, porque eso es lo que marca la Constitución, y el que viene de atrás cumple su mandato y no puede optar a un nuevo de 10 años, porque Bueno, pero entonces si le dicen a estaría usted, 16 años. si le dicen a Sí, usted, sí. la Constitución o la norma o la ley no es retroactiva, se aplica desde el momento de su sanción. ¿Cómo Claro, reflexionamos ahí? pero eso es justamente los abogados, mire, yo soy abogado hace muchos años, tienen argumentos para todo, pero aquí lo que vale es el principio republicano. Los Ajá. mandatos deben ser periódicos y se deben renovar con estricto cumplimiento a la norma que corresponde. Entonces, un gobernador no puede decir, o a lo mejor va a decir que la Constitución es inconstitucional porque si la gente le vota y le da un tercero, un cuarto mandato, todo está bien, cuando no está bien, porque el principio dice que los cargos públicos son periódicos Ujú. y que los gobernantes y los jueces tienen un plazo y se tienen que ir, porque si no se van y hay que volver a un sistema de reelección, eso da lugar a negociaciones políticas, como en este caso, donde el juez va perdiendo independencia, y de eso se trata. Por eso dice la Constitución nueva, tiene un solo mandato largo, 10 años, pero uno solo. No Ujú. necesita él salir a buscar la simpatía del gobernador al cabo de 10 años para ser reelecto. Pero yo creo que aparte de esto, que es a veces se complica jurídicamente, yo Ujú. creo que la reflexión es por qué la justicia de Salta anda tan mal, ¿no? Ujú. Es una justicia lenta, una justicia injusta, una justicia no suficientemente preparada, donde usted lo mire, en el fuero Ujú. penal pasa una cosa, en el fuero laboral pasa otra, una justicia que tiene enorme presupuesto, una cantidad enorme de personas, no tiene un servicio de peritos para los accidentes de trabajo, y entonces esto perjudica a los trabajadores, perjudica a las empresas, perjudica a la RT, y la Corte ni se da por enterada, cuando la misma superintendencia, la misma RT le está diciendo, designe usted el cuerpo de peritos independientes, que es lo que está mandado por la ley. No hay nada, o sea, yo creo que el debate más que este asunto, que ya está de alguna manera terminado, el debate es cómo hacer de la justicia de Salta una justicia independiente y eficaz, una justicia moderna que esté intelectualmente modernizada. La justicia falla con criterio del derecho romano y eso es muy malo para todos, incluso para los empresarios, para los sectores conservadores, a todo el mundo le Ujú. molesta una justicia desactualizada, ¿no? Ah, bueno, atrasa siglos eso, ¿no? Entonces, la idea es de que los jueces sean independientes, imparciales, pero lamentablemente el sistema no ayuda, porque con un gobernador que propone, como es el actual sistema, para un presidente de la nación que propone y va con el acuerdo del Senado, bueno, estamos poniendo precisamente la pata política en el tema, tal vez la selección de los jueces, para preservar precisamente su calidad de independientes, de imparciales e inclusive su cultura jurídica, debería ser otra forma, no la que tenemos actualmente, ¿no? Claro, ahora la forma que tenemos actualmente, que se intenta mejorar Mm. copiando de Europa los consejos de la magistratura, no funciona porque la ley electoral salteña es tramposa. La ley electoral al gobernador, que tiene el 30% de votos, le da el 80% de los diputados y el 99% de los senadores. Sí, Ahí está el problema. Entonces, ajá. el gobernador dice, yo tengo mayoría. Sí, tiene una mayoría que no surge de la urna, si surge de una ley antigua, una ley tramposa, una ley que está con base en los departamentos, que es un diseño en un mapa. El departamento no existe como realidad jurídica ni política, no existe en el municipio, sí, pero el departamento no, y Mm. entonces tenemos en Salta los últimos 40 años y antes
un sistema donde el votante, el elector, dice una cosa, y esto quiero esta mayoría y quiero esta minoría, y la urna luego, cuando va, digamos, sale a cambiarlo esto por bancas legislativas, da otro resultado. Y entonces luego, con ese resultado trucado, el gobernador controla el jury de enjuiciamiento, controla el Consejo de la Magistratura, controla la auditoría de la provincia, controla la sindicatura de la provincia, controla el Tribunal Electoral, tiene más poder que Luis XIV, y eso está muy mal. Eso está clarísimo. En mi opinión, por supuesto, ¿no? No, para eso lo llamo, para escuchar su opinión, porque me parece una opinión talentosa. Doctor Armando Caro Figueroa, le agradecemos su tiempo y que haya podido expresar acá sus opiniones. Muy amable. Al contrario, muy amable usted. Hasta luego, buenos días. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio.